Muchas gracias, hermano Lalo, y bien contento de ser instrumento en las manos del Señor nuevamente y poder ser, como dice la palabra del Señor, ser instrumento en las manos de Él. Una forma de agradecerle al Señor es predicando su palabra. Amén, Una amén. forma de agradecer también es yendo a la iglesia, haciendo portero, ayudando con el agua. Hay muchas cosas de agradecerle al Señor. Orar unos por otros también es una muy hermosa bendición, también orar unos por otros. Y en esta hora voy a dar lectura en Génesis capítulo 33, versículo 1, y dice: Y alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí que venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso la sierva en sus niños delante, luego a Lea y a sus hijos, y a Raquel y a José los postreros. Amén. Bueno, venía pensando yo, antes para saber qué podemos hablar a la palabra del Señor. Y muchas cosas se vienen a la mente. Esperemos que en esta hora salga lo que el Señor quiera que usted necesite. Amén, No lo amén. que yo necesito que usted oiga, sino la necesidad que usted tiene. Y eso solamente Dios la conoce. Y pensaba y decía yo que a todo hombre o cualquier persona le gustaría, su sueño es tener un hogar. Un hogar, pero tener también grandes comodidades y tener una gran familia. Es el sueño que al menos uno tiene. Al menos yo ese era mi sueño, tener un hogar, tener una familia, hijos y esposa y todo eso. Pero las cosas, para tenerlas, todo tiene que haber un sacrificio de por medio. Las cosas no son como que a veces como la gente quiere, que las quiere todo rápido. Y podemos hablar, ahora vamos a hablar de Jacob. Jacob es hermano de Esaú. La palabra del Señor nos enseña que Jacob dice que era un hombre de tienda solamente. Mas Esaú era un hombre que era cazador y también hacía la siembra. Entonces él podía, por ejemplo, cada vez que cosechaba o hacía sus cosas, las podía comer, ya que él se sacrificaba por esas cosas. Amén, amén. Más la otra persona, que era Jacob, dice eso, la palabra que solamente era de tienda. Y como era una persona de tienda, quizás tenía su forma distinta de ganar las cosas. Como podemos ver acá, que lo primero que él opta por ganar, que fue de acuerdo a un engaño, fue su primogenitura. Una cosa que era muy valiosa antiguamente, ya que los que eran primogénitos tenían casi el 100% de las cosas, cuando él tenía una gran bendición de ser hijo único, o sea, no hijo único, sino ser el primero. Y este personaje, que es Jacob, engañó a su hermano para obtener esta gran bendición. Entonces ya vemos que tenía quizás alguna forma de obtener sus cosas, cuando las cosas nosotros deberíamos tenerlas honestamente. Amén. A veces hay cosas que realmente cuestan tener, pero ganarse las cosas honestamente es lo mejor. Quizás va a tener sus pros y sus contras, pero saber que tú te ganaste algo limpiamente es bueno. Amén. Yo invito a todas esas personas que se anhelan por algo, luchen por algo y no se pongan tristes. Las cosas llegarán todas a su tiempo. Aquí podemos ver cómo Jacob es instado por su madre a hacerse pasar por Esaú para poder obtener la bendición. Con el tiempo después vemos que esta persona logró y cosechó aquí un gran odio contra su hermano, ya que su hermano, al saber que había perdido la bendición, lo único que optó él por decir fue que decía que quería matar a su hermano. Entonces este personaje lo primero que hace es huir, empieza a correr, y él va a un lugar donde ahí conoce una gran mujer, la cual después él se enamora de ella, que es Raquel. Pero como podemos ver, para poder optar para estar con ella, había un requisito, y era estar 7 años trabajando para él, para su suegro. No sé, pero yo a veces he escuchado comentarios de la gente antigua de cómo conocieron a su esposa. Y me encanta saber que antiguamente existía el romanticismo, de cómo un hombre se demoraba mucho tiempo en conquistar a una mujer. A veces pasaban días, horas, poder estar con tu novia, y era muy agradable ver esa situación. Amén. Hoy en día, como la gente es todo rápido, ya no existe eso. Ya no existe el que uno lucha por una mujer. Amén. Lamentablemente ahora buscas lo que primero que aparezca, y muchas veces se engañan tanto hombres como mujeres. Yo invito a las niñas y a los jóvenes que busquen niñas y de acuerdo a lo como Dios los quiera a ustedes. No busquen así por al azar o por creer que ustedes van a estar solos.
que las niñas se den a respetar y hombres se den a respetar. Muchas de las cosas antiguas se han perdido. Y yo puedo ver aquí de cómo un hombre estuvo 7 años por poder estar con la mujer que él amaba. Amén. Hoy en día ningún hombre o ninguna mujer yo creo que esperará tanto tiempo. O se enoja o se irá con otra, no sé. Pero yo creo que todavía que hay personas que se respetan y luchan por las cosas. Me llama mucho la atención de cómo este joven luchó, se esforzó mucho por estar con ella. Pero nuevamente él fue engañado, ya que él, después de 7 años, él tenía que haber estado casado con Raquel, pero su suegro lo engañó. Amén. Muchas veces lo que nosotros sembramos cosechamos. Así como él engañó a su hermano, después le obtuvo lo mismo. Muchas veces nosotros no entendemos por qué nos pasan las cosas en la vida, porque a veces sentimos engaños o fraudes por algunas cosas, o las cosas por las que luchamos no las obtenemos muy inmediatamente. El nombre de Jacob significa engañador. Amén. Ya que ya de su nombre se dicen cómo es. La cosa fue que después de pasar 7 años, él tuvo que luchar 7 años más. O sea, 14 años esperó por estar con el amor de su vida. 14 años trabajando, porque ni siquiera estuvo sentado haciendo las cosas. Él tenía que pagar con trabajo, él tenía que pagar con muchas cosas para poder estar con ella. Él, después de su palabra, nos cuenta que pudo estar con ella, pudo tener muchos hijos. De hecho tuvo 12 hijos más una niña, tuvo grandes riquezas, el Señor le multiplicó muchas cosas, la cosecha, los animales, no le faltaba nada. Por eso que yo al principio decía que qué maravilloso tener un sueño cuando uno dice me gustaría tener una familia, Amén. me gustaría tener un hogar, que nunca los falte, una esposa que siempre esté a tu lado, los hijos que siempre estén contigo, que seamos ejemplo para nuestros hijos. Hoy en día ya los padres no buscan a sus hijos, no buscan para hablar con ellos y viceversa. Se está perdiendo lo que es la comunicación, se está perdiendo todo lo que antiguamente, quizás alguno lo encuentra que hoy es fome, era de gran valor. El prepararse el día domingo. Y me acuerdo que antiguamente a los niños les cambiaban su ropita especial para ya salir el traje del día domingo. Me acuerdo cuando los niños respetaban a los adultos, a esos jóvenes que veían a un adulto y lo miraban como un familiar. Hoy en día cuesta ver niños así educados, pero no es por culpa de las cosas, todo viene del hogar. Yo por eso yo les pido a todos a los varones, a los padres, a los hijos, que haya una comunicación, que haya una comunicación. De repente muchas veces decimos, ¿por qué pasa esto? Si ni siquiera sabemos quiénes son nuestros hijos. Muchas veces le preguntamos, ¿y qué le pasa a este otro? Ni siquiera hablamos con ellos. Este joven tuvo 14 años y luchó hasta que obtuvo lo que él quería. Obtuvo la bendición. Y lo mejor de todo es que Dios dijo que iba a estar con él. Dios se le apareció a él. Él tuvo encuentros con Dios. Y Dios le multiplicaba. Y nació de su corazón. Que él dijo que si él lo acompañaba para donde él quisiera, él iba a darle también su ofrenda. Por eso que cada vez que tú ofrendes, hazlo como lo hizo él, que nació de su corazón. No fue instado, a él se le nació en su corazón decirse, hizo como un pacto con Dios. Si tú me bendices, del 10% te daré, dice Jacob. Por eso hay que entender las cosas. No sé qué pasará. Yo lo que entiendo, que hay una persona que es el enemigo. Y él dice que viene a engañar, a matar y a destruir. Amén. Amén. Lo primero que él hace es sembrar una semilla de odio en cada familia. Muchas veces vemos cómo padres e hijos pelean, cómo familias se destruyen, y es porque el enemigo entró en ese lugar. Amén. Entonces el enemigo, al poner confusión, lo primero que hace es hacer una discusión. Tú tienes la culpa. No, tú tienes la culpa. Aquí la culpa es de ellos mismos, por dejar que entre el odio de maldad en cada corazón. Cada vez que pase algo así, lo mejor que hay que hacer es orar, presentarse delante del Señor. Amén. No va a ser poco hombre reconocer delante de una mujer que tú te equivocaste. No va a ser tampoco poca mujer si tú lo haces. Hoy en día se han perdido muchos valores. Nosotros no venimos aquí a hablar de la palabra para humillar, para criticar, para hacer otra cosa. Venimos a hablar de la palabra del Señor. Venimos a hablar para que tú conozcas a Dios.
Y Dios te está dando una oportunidad en esta hora de tener un lugar donde en la radio se pueda predicar la palabra. No venimos con fantasía, no venimos con otras cosas. Por eso yo al principio decía que me llamó la atención que como un actor que estaba averiguando de quién es Dios pudo llegar a un lugar donde Dios se manifestaba. Y le llamó mucho la atención, porque en otro lugar habían grandes estructuras, había grandes cosas, pero no estaba la presencia de Dios. Aleluya. Y eso es lo importante de hoy en día. Y eso es lo que también se está perdiendo hoy en las iglesias. Muchas veces las cosas ya no se están haciendo ordenadas para el Señor. Están haciéndose las cosas para ser visto o quién es el mejor, quién es el que predica mejor, quién es el que coordina mejor. El Señor nos ayude para que cada vez que queramos decir algo, hablemos con sabiduría y con Amén, temor amén. al Señor. Aquí la gloria no es de hombre, aquí la gloria es de Dios. Amén. Y aquí lo importante de que esta familia de Jacob, una gran familia, un gran Aleluya, número de así es. familias, lo Amén. importante es que el Señor estaba con ellos. Gloria. Pero como leíamos al principio el texto, había algo que a Jacob le faltaba. Podía haber ya obtenido su familia, y la tuvo. Tuvo a su esposa, y tuvo hartos hijos, ganado, dinero. Podríamos decir que era una persona que estaba muy bien. Muchas veces tú puedes tener un buen trabajo, puedes tener una gran situación, pero siempre va a haber algo que te falta. Y esa es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acá podíamos ver Aleluya. de que había algo que estaba en el corazón de Jacob, algo que a él lo inquietaba mucho y que a él le tenía mucho temor. Al principio vemos de que él huyó, no porque quería ser bendecido, sino que él huyó porque había un gran odio contra su hermano. Cada cosa llega a su tiempo. Amén. Por mucho que tú quieras huir de un problema, el problema siempre va a estar ahí. Por mucho que tú quieras arrancarte de algo, nunca lo vas a poder hacer, porque te va a seguir en todos lados. Esta persona, Jacob, tenía mucho temor al ver a su hermano. De hecho, dice la escritura que él envió muchos regalos, envió demasiados regalos, repartió su gente para todos lados. De hecho, hizo 2 campamentos porque dijo que si uno era atacado, el otro podía atacarlo. Y planeó muchas formas de cómo atacar a su propio hermano. Pero hay una sola forma de cómo tú puedes atacar. Y es lo que pasó después. Dice que y pasó delante de ellos, e inclinándose a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Amén. Y Esaú corrió a su encuentro, y abrazándole echóse sobre su cuello, y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos, y vio a las mujeres de sus niños, y dijo, ¿qué te tocan esto? Y él respondió, son mis niños, que Dios me ha dado tu siervo. Lo que más cuesta a veces son las cosas más fáciles. Y acá solamente Esaú lo único que quería saber de su hermano, que estaba arrepentido de lo que había hecho. Haberse acercado a él y darle un beso es un sinónimo de perdón. A veces hay personas que les gusta hacer mal para que la otra persona siempre se esté humillando delante de ti. Las cosas no funcionan así. Cuando uno comete un error, lo mejor es decirle al Señor o a la persona perdón. Me arrepiento de lo que he hecho. Amén. Amén. El Señor es misericordioso para levantarte. Amén. El Señor tiene grande misericordia. Me acuerdo de alguna joven que había cometido un error y muchos hombres quisieron matarla a puros piedrazos. Cuando desapareció el Señor le dijo una gran respuesta, que es muy sabio lo que le dijo. Y ahí todos se echaron para atrás. Si Él no te condena, si Dios no te condena, nadie puede condenarte. Amén. Si Dios te levanta, Él solo te puede levantar. Si Él te perdona, todo es el Dios. Muchas personas quieren apoderarse de la autoridad de Dios hoy en día. Quieren sentirse como grandes, poderosos dioses. Y no es así. Yo hablo ahora a la familia, hablo a cada hogar, a cada hijo, a cada esposa. Si cometiste un error, acércate. Pero ten fe y sé bien valiente para saber la respuesta que te va a llegar. Amén. Si es un sí o es un no, bueno, es lo que te tocó. La palabra del Señor es fiel, la palabra del Señor no miente. Dios es justo. Dios es grande en amor, tiene mucho amor. Y ustedes no saben cuánto es el amor. De hecho, el que vivamos cada día ya es misericordia de Dios.
pero también es justo. Amén. El Señor es justo. Nuestro hermano Lalo tenía una gran verdad cuando decía, las cosas que pasaban en el sur, uno podría buscar muchos culpables, echarle la culpa a todos, y escuchaba a mucha gente que lo primero que le echa la culpa a Dios. Pero de todos los que le echaron la culpa, ¿quiénes fueron los que se acercaron a Él? Amén, amén. ¿Quiénes fueron los que buscaron al Señor? ¿Quiénes son los que se postraron delante de Dios y le dijeron, Dios, ayúdanos? Nadie. Muchas veces hablamos por querer aparentar o por querer ser opinólogos, como dicen en la tele ahora. Pero la opinión no sirve en estos casos. Amén. Me acuerdo que el pueblo de Dios tiene un puro rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero uno de ellos instó a los demás que ellos también querían tener rey. Esto está en Samuel, si lo quieren buscar. Samuel le explicó del por qué no era bueno tener un rey como persona. Las personas dijeron, no importa, danos rey. Muchas cosas de las cosas que pasan son consecuencias de las cosas que nosotros hemos pedido. Yo te insto para que vuelvas a como eras antes, pero no como cuando eras bueno, cuando tú hacías las cosas por amor. Como cuando Jacob aquí dice que él esperó 7 años, 14 años por estar con la mujer que él ama. ¿Cuánto tiempo tú has hecho por querer cambiar? ¿Qué has hecho tú en esta hora por querer volver a ser mejor? ¿Qué has hecho tú en esta hora por querer hacer las cosas mejor? Si todo tiene su tiempo. No seas cobarde. A veces es mejor escuchar algo negativo, pero que el arrepentimiento venga de todo tu corazón. Bien, que se nos bendiga mucho. Agradecemos al Señor en esta hora por la palabra de nuestro Dios, lo que Dios nos ha entregado a nuestro hermano Mauricio. Así que vamos a orar al Señor, darle gracias al Señor. Gracias te damos en esta hora, amado Dios, por todo lo que usted nos ha dado, Señor, por el consejo de tu palabra. Oramos para que